Nuestro buen amigo Benji Espinosa ha venido a ver, reflexionar un poco desde su perspectiva de experto penal sobre la situación de Dina Boluarte, que debe ser bien complicada. Lo he llamado a él porque es alguien que sabe del tema, es un buen penalista. Doctor Benji Espinosa, ¿cómo está? Mauricio, un placer estar en hora punta. Qué bueno verlo. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, es cierto, Sí, hace ha bajado un meses. poco de peso el doctor, se le ve bien, está yendo al gimnasio. Gracias Fabricio por eso. Doctor, a ver, varias cosas. Primero, ¿qué opina usted de esta ola de crímenes que hemos estado... Y hemos comenzado una promoción aquí en Betel, un poco explicándolo, tratando de hacer un poco de docencia con la gente para explicarle que no compren celulares manchados con sangre, celulares robados, celulares de dudosa reputación. Exacto, porque hasta has atacado la esencia del problema. Si es que se venden celulares robados y tienen gran demanda es porque hay gente que los compra. Y hay que recordarles a la audiencia que comprar un bien que tiene procedencia ilícita implica cometer un delito. ¿Qué delito? La receptación, que se paga con pena efectiva. Entonces hay que evitar, primero, para poder romper la cadena, como tú bien has dicho, Fabricio. Y segundo, para evitar cometer un delito que no tiene una pena de 4, tiene una pena superior a los 6 años, así que es un delito grave. Sí, sí, bien. Doctor, a ver, ¿qué es lo primero que usted como experto penalista me puede decir cuál es su perspectiva sobre el futuro legal de Dina Boluarte? A ver, ella tiene un escudo desde su posición como presidente, pero ¿se le va a acabar en algún momento? ¿Puede ir a la cárcel en algún momento? ¿Cómo ve usted este asunto? Sí, creo que es el caso más sensible que tiene en su contra. Tiene la investigación por las muertes de las protestas, tiene la investigación por lavado de activos, que fue básicamente porque tenía un cargo dentro de Perú Libre para la recepción de fondos para la campaña, pero el caso más grave, más serio que tiene en contra Dina Boluarte es el caso de enriquecimiento ilícito. Y un poco para que nos entienda la audiencia, ¿de qué trata el delito de enriquecimiento ilícito que está tipificado en el 401 del Código Penal? Básicamente se configura cuando el funcionario público, abusando de su cargo, se enriquece ilícitamente. Es decir, hay una desproporción, hay un desbalance entre sus ingresos y sus egresos. En otras palabras, sus ingresos legítimos no justificarían los bienes, ganancias o dinero que tendría. Ese es el punto clave. De manera que lo que tenemos en el proceso contra Dina, como bien lo has dicho, es una alta funcionaria y concretamente con Castillo se abrió la puerta para iniciar las diligencias preliminares, pero se cerró en el punto de que solo puede haber diligencias preliminares. No puede haber formalización de investigación, no puede haber imputación de cargos, de manera que si es que la Fiscalía quisiera dar el siguiente paso, tendría que esperar hasta el 29 de julio del 2026. Antes no podría, para continuar con la investigación. Sin embargo, creo que si es ¿Puede que... ir a prisión en algún momento Sí, ella? claro, porque la pena es muy alta. Estamos hablando del delito de enriquecimiento ilícito que tienen penas combinadas que pueden llegar a los 10 años de pena privativa de libertad, de manera que se trata de un delito con una sanción jurídica muy alta. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Dina? Creo que debe orientar sus esfuerzos para contratar un perito de parte, un buen perito de parte, que puede explicar que no hay desproporción entre sus ingresos y egresos. Los casos de enriquecimiento ilícito, más allá de testimonios, tienen como un punto neurálgico a la prueba pericial, la pericia contable. Los números. Los A ver, números. la suma y la resta, eso es lo que Exacto, manda. la suma y la resta, la suma y la resta, que la tiene que hacer un experto y yo siempre digo que en estos casos el perito de parte termina siendo la defensa del investigado. A ver, quizá por esto la señora Boluarte, doctor, está buscando que no se le investigue por enriquecimiento ilícito, sino incluso me parece que algo así como cohecho, que podría ser una pena que podría tener menos pena incluso. Sí, que tendría menos pena y yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente. Dado la confesión pública que ha dado la presidenta Boluarte en la conferencia de prensa que tuvo, ella dice, lo que ha habido acá es un préstamo. Y la Fiscalía lo que podría hacer es, en una disposición fiscal posterior, lo que podría hacer es separar las imputaciones. Por un lado te investigo por enriquecimiento ilícito y tengo como indicio el informe de la UIF, y por otro lado te abro una investigación por el delito de cohecho y concretamente te imputo el tema de los Rolex, que el préstamo de los Rolex ya es un beneficio.
El préstamo de los Rolex ya es una ventaja y lo que hay que ver es qué hubo a cambio. Favor con favor se paga. Entonces, yo creo que esto agravaría la situación, porque no es que de enriquecimiento pasa a cohecho. Creo que lo que va a pasar es que quede el enriquecimiento por las cuentas y el cohecho por los relojes, con lo cual ya no tendría un delito, tendría dos delitos. Ya, pero a la hora que es juzgada, esos delitos, esas penas se suman. Se suman con un tope de 35. ¿O manda la mayor? No, se pueden sumar con un tope de 35. Antes se absorbían y entonces quedaba la pena del delito más grave. Sí. Hoy se suman con un tope de 35. Por eso es que, por ejemplo, ves el caso Castillo, donde le están planteando una pena de 32 años, porque lo que están haciendo es sumar. Rebelión, abuso de autoridad y todo, están sumando. Claro, el problema es que la plata le ha entrado a la cuenta de, o sea, es su cuenta y ha habido movimiento de dinero ahí. Y es un poco complicado, yo lo veo un poco complicado que se vaya a zafar del problema, quizá ahora porque es presidente, pero no sé si después. ¿Cómo ve usted, cómo ve usted que debería ser la defensa de alguien así? ¿Se puede defender a alguien así con una situación tan complicada como esos informes de UIF que indican que entró 1.1 millones y ella movió cerca de 1.8 incluso, porque parece que había dinero ya ahí puesto? Claro, es muy importante por eso. En los casos de enriquecimiento ilícito, la defensa pericial es clave. Que el experto puede establecer la trazabilidad del dinero. Si ingresó ese dinero, ¿para qué ingresó? Si se usó, ¿para qué se usó? Porque esos movimientos que son sospechosos podían ser aclarados o al contrario, la oscuridad podría profundizarse en las cuentas. Claro, la idea de un abogado sería cómo neutralizar la investigación por enriquecimiento ilícito y, digamos, apuntarlo, digamos, concentrarlo en el cohecho, que es que trae la pena menor. La pena más baja. ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente hay que atacar la imputación. La imputación de enriquecimiento es desproporción de ingresos y egresos, lo cual establece el desbalance, y el desbalance es el elemento del tipo central del enriquecimiento. Si no hay desbalance, no hay enriquecimiento. Eso es lo que tendría que demostrarse de parte de la defensa de la presidenta. Ojo, no tiene obligación de demostrar. La Fiscalía tiene la obligación más bien de demostrar que hay desbalance. La defensa no tiene obligación de demostrar que hay balance. Sin embargo, para estos casos es mejor una defensa activa que una defensa pasiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que no debería esperar que venga la pericia. Ya deberían estar trabajando una pericia de parte. Normalmente las reglas del código son, primero designa un perito oficial, que es el contador, que es el que va a hacer las cuentas, las operaciones periciales. Pero la defensa podría ya haber contratado los servicios de un contador, si es que no lo ha hecho, lo podría hacer ahora, y ese contador forense tendría que hacer su trabajo simultáneamente a la Fiscalía o antes que la Fiscalía, para poder decirle, a ver, tráeme tus ingresos por año, ¿en qué gastaste? ¿No es cierto? Porque los contadores hacen eso, básicamente, ¿en qué has gastado? Y ver lo que tú dices, Fabricio, los números, sumas y restas. Hay superávit antes que déficit. O sea, el objetivo de la defensa de Boluarte es establecer que ella tiene superávit, que sus ingresos son superiores, aunque está difícil. Está difícil, ella ganaba casi 6.000 soles durante bastante tiempo. Es cierto. Complicado eso. Sí, ganaba un poco más de 5.000 soles. A no ser que, pues, no sé, un tío millonario por ahí le regala, no sé, estoy pensando en cualquier cosa. O hay algún préstamo de dinero. No que sé, imagínese. Habría que ver. En principio está difícil. A ver, doctor, concorro contigo. Ayer hemos sido testigos, esa es un poco la conclusión del asunto. Tiene que ver con esto la pregunta. Ayer hemos visto todos la execrable agresión que ha recibido nuestro buen amigo Humberto Banto, que además es un abogado brillante que estaba ahí haciendo su chamba. ¿Cuál era la chamba que había hecho? Bueno, la Fiscalía, lo digo en términos llanos, le dijo a las partes, ok, tú, Oscorima, trae a tu abogado hoy día porque me tienes que exponer, exhibir los Rolex y me los tengo que quedar yo para hacerles la pericia correspondiente. Abanto fue con sus Rolex en la mano, caminando, entró, terminó la audiencia, salió, y cuando salió, doctor, lo agarraron. A ver, no sé si fue excremento lo que le tiraron, disculpen ustedes el término, pero algo similar a eso le tiraron, con gritos y escupitajos y agua de por medio, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que es absolutamente censurable esa conducta. La violencia es el recurso de los incapaces, hay que decirlo de manera absolutamente clara y sin ambages. Solo las personas incapaces recurren a la violencia, al uso del golpe, al uso de echarle tierra o excremento, lo que fuere. Cuando Humberto lo que estaba haciendo era ejercer la profesión. O sea, esto que ha pasado ayer es un atentado contra el libre ejercicio de la abogacía.
Yo lo he dicho antes, cuando a mí se me cuestionaba, se me denostaba por defender al presidente Castillo. Al abogado se le tiene que cuestionar por cómo defiende, no por quién a quién defiende. Entonces, el asunto no es que sea Oscorima, puede ser Oscorima, puede ser Castillo, puede ser Keiko. O sea, hay que poder justificar la estridencia del disenso, pero Exacto. jamás el acto de violencia. Doctor, y se lo pregunto a usted particularmente porque, Claro. a ver, permíteme tutearte para Claro, hacerte esta pregunta. claro, Benji, Fabricio. tú eres un abogado brillante, eres un chico, no tienes 50 años, pero eres brillante. Yo te veo y eres un muy buen abogado, pero sin embargo has sido víctima de ataques, no sé, a veces demasiado virulentos por tu chamba. Exacto. Tú fuiste hace poco el abogado del expresidente Pedro Castillo. Y eras abogado, estabas haciendo tu trabajo, que por demás lo hiciste muy bien, porque a mí, que estaba al otro lado, me la pusiste un poco difícil, porque tuvimos que chambear más y tuvimos que ver, desde nuestra posición, ver cómo hacíamos para sacarle más cosas al presidente y sin faltar a la verdad. Y hiciste un muy buen trabajo. Tú fuiste víctima de esta violencia, no solamente en redes, sino me imagino que también en algún momento debes haber encontrado con gente que te ha gritado cosas en la calle cuando hacías tu trabajo. Si yo recuerdo que cuando hacía declaraciones, yo lo que sufrí fue violencia verbal. Es decir, atacaban, insultaban, mentaban la madre, cosas absolutamente injustificadas. Lo que ha pasado con Humberto es una escalada de violencia. Se han ido de la agresión verbal a la agresión física, lo cual es absolutamente injustificable. O sea, la violencia hay que condenarla, venga de donde venga. Y hay que entender que la labor del abogado es muy importante en la democracia, porque es el contrapeso. La fiscalía hace una afirmación y el abogado tiene que refutarla, tiene que confrontarla con lo que sabe, con su preparación, con sus conocimientos de la ley. Hay que criticar al abogado que lo que hace es hacer actos de corrupción, torcer la ley, utilizar una norma derogada. En ese caso hay que cuestionarlo, criticarlo. Pero lo que no se puede permitir de ninguna manera son estos actos de violencia que son, déjame decírtelo, Fabricio, salvajes. Sí, claro, bárbaros. no solamente le ha pasado ayer a Humberto, le puede pasar a usted, o le puede pasar a cualquier periodista que hace su Claro. trabajo y sale en la calle también. Claro, entonces estamos expuestos a una escalada de violencia y lo que hay que llamar es a la reflexión y a la calma. La democracia se sustenta sobre la tolerancia. Yo tengo que tolerar la opinión ajena, así sea contraria a lo que yo creo, porque de eso se trata la democracia. O sea, hay que instalar un clima de paz que es lo que está faltando, ¿no? Se respira mucha violencia, se respira muchísima violencia, y no solo hablo de los actos criminales, no solo de la gente que tiene expuesta su vida, su integridad, sino este tipo de actos. O sea, ahora mañana los abogados que tenemos que salir con agentes de seguridad, tenemos que salir con vigilantes, tenemos que salir con chalecos que nos protejan, eso es inconcebible. O los periodistas. ¿Y por qué? Porque ejercemos nuestra labor. Dime, doctor, ¿usted en algún momento se arrepintió de haber defendido al expresidente? No, yo no me he arrepentido. ¿Algún mea culpa quizá? A mí ¿O una autocrítica? A mí lo que me decepcionó fue lo que hizo el presidente y por eso es que me aparté de la defensa y mi renuncia es irrevocable. O sea, él hizo lo que yo contrariamente siempre declaraba. Como un presidente pueden criticarlo, pero va a respetar la Constitución. Y no respetó la Constitución. Entonces, en ese escenario, yo de ninguna manera iba a regresar a la defensa. Entonces, si hacemos un mea culpa, bueno, qué sé yo, un mea culpa a lo mejor porque he sido siempre muy apasionado, pero creo que la pasión es buena porque impulsa nuestros actos y nuestro ejercicio profesional. Sí, la pusiste un poco complicada en algún momento para los periodistas de investigación, que estábamos cerradamente en contra del señor que terminó siendo un golpista. Bueno, en fin, quería hacerte la pregunta para saber qué cosa era lo que pensabas. Ahora, el asunto de la mentira en el caso Dina Boluarte. A ver, no podemos decir que es una mentira porque podríamos ser pasibles de que nos denuncien, pero a ver, la gente en la calle dice que es una mentira, huele a mentira, es un pato es un animal que tiene 2 pies, tiene alas, tiene pico de pato, dice cuac cuac, no sé qué cosa es. O sea, a ver, ¿qué consecuencias legales puede haber para alguien que evidentemente para algunos ha dicho una mentira para zafarse del problema? Lo que tenemos claramente es que la presidenta mintió, eso es un hecho. Claro que yo leía el otro día una columna de Jorge
Jorge Bruce decía, ojalá fuera un chiste. Y recordaba una expresión irónica de Walt Whitman, este gran escritor americano que decía... Hojas de hierba. Ajá, que decía, no es que yo no estoy mintiendo, lo que pasa es que tengo sinceridades sucesivas. Y entonces creo que calza perfectamente la frase de la presidenta, ¿no? Primero dice, no, un momentito, ¿qué me reclaman si esto es producto de mi esfuerzo? Y luego es producto del esfuerzo ajeno porque Oscorima fue el que lo compró y se lo prestó indefinidamente. Entonces cuando escuchamos ese tipo de versiones que se contradicen, que se contraponen una a otra, entonces lo que estamos hablando es de la mentira. No estamos hablando de que se defiende con la verdad. Eso, en principio, la deslegitima ante la opinión pública, la desacredita, y la cuestiona seriamente. Pero además, en el proceso, Sí. hace que la Fiscalía empiece a tener en su contra una imagen de una persona que no se conduce con verdad y rectamente. ¿Por Ojo qué? con eso. Pues claro, porque cambia de versión. Mm. Y entonces ¿eso qué cosa hace? Eso alimenta las sospechas de comisión del delito por parte de la Fiscalía. O sea, eso la perjudica, evidentemente. Ayer el señor Abanto dijo, el primer reloj del que mucho se habla del 31 de mayo, en realidad el señor Oscorimas lo compró con el propósito de regalárselo a la señora Presidente, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle, me pones en un problema porque tengo que declararlo, ¿cómo voy a explicar que tengo esto? Me queda claro que la Presidente le dijo, no, yo no puedo. Es inteligente Abanto. Claro, pero, a ver, eso... A ver, ¿qué opina usted sobre eso? Claro, eso colocaría a Dina Boluarte, la sacaría del enriquecimiento y la ingresaría en el cohecho. Porque el cohecho no solo es recibir dinero o recibir a cambio un pago o una coima. El cohecho es recibir una ventaja, un beneficio. De hecho, la ley penal se ha cuidado bastante. ¿Cuál es la pena por cohecho? O sea, por De cohecho estamos hablando de 8 a más. En el caso de cohecho pasivo. de enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito puede llegar a 10. Está, digamos, un margen de 2 años. A ver, ayer leí un tuit que me parece genial del periodista Emilio Camacho de La República. A mí me parece genial. Dice ese tuit. Creo que lo grafica bastante bien. Katia, escucha este tuit, es buenazo. Era un objeto de antaño que consiguió gracias a su esfuerzo, pero a la vez era bamba. Y se lo regaló un fan enamorado, aunque en realidad se lo prestó. Wilfredo Oscorima con todo y certificado de garantía. Clarísimo. Creo que resume bastante bien A lo ver, que está pasando. debe ser difícil. Sí, debe ser difícil la defensa legal de algo así. Según el registro de ventas del reloj Rolex de la Casa Banquero entregó a la Fiscalía como parte de las investigaciones contra Boluarte el mismo día en el que la Presidente había cumplido un año más de vida. Ese día fue el día que lo compró. Eso es un indicio también. Por supuesto, y todo eso se valora bajo las máximas de la experiencia y el sentido común. Entonces, lo que nos quieren hacer creer es que el día de su cumpleaños compran un Rolex y la presidenta el Rolex lo acepta como préstamo, pero no como regalo. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Entonces, evidentemente eso es algo inverosímil, increíble. Yo sé que están haciendo muchos esfuerzos para poder construir una coartada, pero creo que esa coartada es débil. Creo que esa coartada no la ayuda. Y es una coartada que está construida sobre una hebra muy fina que va a terminar de romperse. Bien, vamos acabando la entrevista con el doctor Benji Espinosa. Espero nunca tener un problema penal, pero si tengo un problema penal, lo voy a llamar para que me haga una rebaja y me defienda, ¿no? ¿Está caro usted, doctor, o no? No, depende de la Accesible. complejidad del caso, por supuesto. Bueno, no. Hoy día debaten la entrega de la liberación de las AFPs. ¿Tiene usted una idea al respecto? Sí, yo creo que es lo adecuado. ¿Por qué? En estos escenarios básicamente de recesión, creo que es importante que las personas puedan disponer del efectivo, porque además se está haciendo un retiro que es parcial, ¿no es cierto? Se está vaciando la previsión social, que es el sentido un poco de las AFP, así que me parece que es adecuado conforme a los tiempos recios y difíciles que estamos viviendo. Y con resultados que son pues a veces paupérrimos, ¿no? A ver, que tengan que darte 18 soles mensuales o 100 soles mensuales o 300 soles mensuales,
es casi risible, ¿no? Es un insulto, ¿no? Eso es absolutamente indigno. Eso es absolutamente indigno. A eso mejor que no te den nada. En ese sentido, doctor, permítame extender un Claro. poquito, solamente un par de minutos. En ese sentido, ¿qué opinión tiene usted sobre se le debe obligar a la gente a tener que disponer la empresa todos los meses de un 10% sin preguntarle nada a las personas? ¿O debería ser un acto libre de cada uno elegir qué hacer con, a ver, no sé, con su dinero? Aún sabiendo que a veces somos un poco irresponsables y no pensamos en el futuro. ¿Cómo ve usted esta? Porque hay de los dos lados, ¿verdad? Los muy tirados a que el Estado tiene que obligarte y los otros que dicen, no, yo quiero mi libertad. Yo soy un defensor de libertades. Y la libertad incluso en el plano económico. Creo que la libertad implica responsabilidad. Si eres irresponsable, vas a tener tus consecuencias. No vas a guardar pan para mayo. Si lo eres, vas a guardar para mayo y hasta diciembre. Entonces yo soy de la idea de que el aporte tiene que ser voluntario y no obligatorio. Yo soy de esa posición. Me sumo a su posición también, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguna idea final sobre lo que hemos hablado? Sí, Fabricio, primero agradecerte. Un placer estar acá en Radio Disculpe si he Betel. sido medio así bromista, sino que he tratado de hacer la entrevista un poco No, más. por supuesto, a mí me encanta ese tono juguetón y jocoso, es muy bueno. Primero, agradecerte por venir. Es mi primera vez en Radio Betel. Yo te agradezco muchísimo. Mi primera vez en el programa Hora Punta contigo, Fabricio. Un placer que haya este intercambio de ideas, en donde no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero no por eso vamos a golpearnos. O sea, No, y además la admiración por su trabajo siempre está, doctor. Es usted muy buen abogado. muchísimas gracias, Fabricio. Un placer. Bien, muchas gracias. Ha sido Benji Espinosa con nosotros.